Hola, ¿qué tal? Soy Luis Delmar de Delmar Solutions y en este video te voy a explicar cómo checar las características de tu equipo, las características físicas y también las características del sistema operativo con el que contamos. Quiero que hagamos esto y al final del video, ya después de que podamos checar las características del equipo, vamos a hacer una especie de comparativa para que entonces podamos determinar o decir si nuestro equipo es de rendimiento bajo, de rendimiento medio o de rendimiento alto, dadas las exigencias de la actualidad. Pero bueno, en fin, lo primero que vamos a hacer es ir a inicio y vamos a escribir información del sistema. Si se fijan, aquí en la parte de arriba ya nos apareció el icono de información del sistema. Vamos a presionarlo, nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana necesitamos obtener los datos más relevantes, los datos más importantes para poder determinar las características y el rendimiento del equipo. Vamos a seleccionar lo que viene siendo importante, en este caso el sistema operativo, la versión, fabricante de sistema, modelo de sistema, procesador, tipo de sistema, pues en cierto caso puede ser muy importante, y memoria física instalada. Esta es la información de esta ventana que vamos a ocupar y que vamos a separar. Hay otro dato que es importante. Vamos a ir aquí donde dice componentes y la parte donde dice pantalla. Ahí actualizando información. Esta parte de aquí nos indica la capacidad que tiene nuestro motor gráfico. Aquí en la RAM del adaptador dice que tiene 1.71 GB. Bueno, en este caso son 1.71 GB de memoria de video, pero es memoria de video compartida, o sea que es una tarjeta gráfica que viene integrada, lo que viene siendo la tarjeta madre del equipo. Por lo tanto, se apoya del procesador principal para poder hacer su labor de procesamiento de gráficos. Entonces, en este caso, pues el rendimiento depende completamente del procesador central, o sea, del procesador i3. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es la capacidad de nuestro disco duro, vamos a dar clic en inicio, luego en equipo. Vamos a entrar a equipo y en donde dice disco local, ese disco es el disco duro que tiene nuestro equipo, donde está instalado nuestro sistema operativo. Aquí le vamos a dar clic derecho y luego vamos a checar propiedades. En la parte donde dice capacidad, ahí vamos a saber exactamente cuál es la capacidad de nuestro disco duro. En este caso son 465 GB. También podemos observar el espacio disponible y el espacio usado. Sin embargo, yo en esta comparativa que vamos a hacer a continuación no voy a incluir las características del disco duro, porque el disco duro no es un factor tan determinante para el rendimiento del equipo. Es importante, pero no tanto como lo mencionado a continuación. Ahora sí, ¿cuáles son las características de mi equipo? Equipo portátil Gateway, modelo ID49C. Tiene un sistema operativo de Windows 7 Ultimate. El procesador es un Intel Core i3 M350 de 2.27 GHz. De memoria RAM cuenta con 4 GB y tiene una tarjeta gráfica integrada Intel HD Graphics de 1.71 GB. Bien, ahora vamos a analizar parte por parte, empezando por el procesador. El procesador viene siendo como el cerebro de nuestro equipo. Su factor relevante vendría siendo la velocidad y los núcleos con los que cuenta. La unidad de medición de la velocidad es GHz o MHz. Un procesador de bajo rendimiento vendría teniendo más o menos como entre 1 GHz o menos y sería de un solo núcleo. Un procesador de rendimiento medio entre 2 GHz o más y mínimo 2 núcleos. Un procesador de alto rendimiento entre 3 GHz o más y 4 núcleos físicos como mínimo. Y por último, un procesador de características superiores tendría alrededor de 4 GHz y más de 6 núcleos físicos. Entonces el procesador de este equipo tendría un rendimiento entre la media y la alta, porque cuenta con 4 procesadores lógicos que le ayudan a efectuar las tareas de mejor manera. Muy bien, ahora pasaríamos a la memoria RAM. La memoria RAM es la capacidad que tiene el equipo para abrir programas. Su factor relevante es la capacidad. Unidad de mediciones es megabytes y gigabytes. Si llega a los 1000 megabytes se empieza a contar como 1 gigabyte. En cuanto a memoria, se podría decir que un equipo tiene bajo rendimiento si maneja alrededor de 1 gigabyte, o sea de 1000 megabytes. Se podría decir que tiene rendimiento medio si maneja alrededor de 4 gigabytes. Y se podría decir que tiene rendimiento alto si maneja alrededor de 8 GB. Y por último, se podría decir que tiene rendimiento superior si maneja cantidades por encima de los 8 GB, o sea 16 o 32 GB o incluso más, dependiendo de las exigencias que se tengan. Muy bien, ya por último nos quedaría hablar sobre el motor gráfico. El motor gráfico viene siendo la capacidad del equipo para mostrar las imágenes al monitor. Básicamente, es un tema muy extenso, pero no nos podemos adentrar mucho, simplemente vamos a hablar de forma básica.
Su factor relevante vendría siendo la capacidad, velocidad y tipo. ¿Cuáles son los tipos? O sea, tarjetas gráficas dedicadas o tarjetas gráficas compartidas. Las tarjetas gráficas compartidas son las que dependen del procesador central para poder hacer su trabajo. Y las tarjetas gráficas dedicadas son las que tienen su propio cerebro y no dependen del procesador para poder funcionar. Se habla de rendimiento bajo cuando son tarjetas gráficas integradas, o sea compartidas con capacidad menor a 512 MB. Rendimiento medio cuando son tarjetas integradas con capacidad por encima de 1 GB o tarjetas dedicadas con capacidad de alrededor de 512 MB. Rendimiento alto cuando son tarjetas dedicadas con capacidad superior a 1 GB y buena tecnología de memoria. Y por último, rendimiento superior cuando son tarjetas dedicadas con capacidad por encima de 4 GB y tecnologías superiores de memoria. Entonces, en resumen, este equipo está por encimita de la media, pero sigue entrando en la categoría de rendimiento medio. Y bueno, ya con esto terminaríamos la comparativa y ya sabemos cuáles son las características de nuestro equipo y qué tan buen rendimiento pudiera llegar a tener. Muchas gracias por ver el video. Si tienen algún comentario o alguna duda, dejen un comentario en este video. Igual me pueden mandar un correo a mi dirección, que es delmar0699@gmail.com. Muchas gracias por ver el video, suscríbanse y hasta pronto.